Pero yo te dejo, mamita, tengo que ir a exponer, ¿no? Por favor. ¿Exponer? Ajá. Te encargo. ¿Ya dio la cosa, no? Sí, sí. Sí. ¿Qué te cosa? Sí, sí, dame el repetero, ¿no la bajas? Ya. Otro poquito no. Buenas noches. ¿Cómo está? Bendiciones. ¿Cómo está? Hermana Rosemary, ¿cómo está usted? ¿Bien? Buenas noches. ¿Cómo está, hermana Rosemary? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Buenas noches, pastor, bendiciones. Gracias. Ay, le cuento que estoy con mis muelas. Tengo que Ah, seguir no. tratamientos, sí. Ay, Dios Pero era mío. que, pero era que nos diga así, lo habíamos pasado otro día a la clase, pastor. Ah, no, no, no se preocupe, por favor, no se preocupe. No No, le no, va, no le va a hacer daño, pastor, si está con... no, 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 en realidad em, me van a hacer tratamiento de conducto, entonces no, no, pero yo les aviso, ¿ya? Por Ah, favor, ya, yo, pastor, yo les ya. aviso, ¿no? Bueno, pastor. Sí, Bueno, bueno. sí, gracias, hermana Rosemary, muy amable. Hermano José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Bien? Buenas noches, mi amado pastor. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Será que tú puedes grabar la clase, hermano, por favor? Eh, Está. Bien, pastor, Sí, gracias. sí, grabando, dice, pero Usted tiene que habilitarlo, pastor, para que grabemos. sí, tienes no, y razón. aquí dice grabando, dice, está grabando, parece Ah, ya ya. está grabando. Ah, bueno, 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 entonces seguramente ya estoy grabando. Ya, Sí, usted ya sí, está pedí grabando, ayuda. pastor. Ya, gracias. Ya, hermanos. Entonces, eh, tal vez hermano José Luis pueda escribir en el chat que ya estamos empezando la clase. Por favor, les Muy bien, rogaría. pastor. Bueno. Está bien, ¿no? Y bueno, sus oraciones, que el Señor me ayude con mi dentadura, el Señor me sane, ¿no? Así es, hermanos. Bueno, oraremos, ¿ah? Oraremos. Hermana Rosemary, ¿puede guiarnos una palabra de oración? Por favor, les rogaría. Amén, pastor. Señor, Gracias. te damos gracias, bendito Padre Celestial, en esta noche, por darnos una oportunidad de poder compartir más acerca de tu palabra, Señor, y acerca de todas las enseñanzas que tú estás haciendo que nuestro pastor Buddy, Señor, él les pueda dar también a conocer todo lo que es acerca de tu ayudamiento, Padre. En esta noche te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor, retener todo lo que vamos a aprender, Padre. Y dale, Señor, al pastor Buddy ese descanso, Señor. Si hay alguna dolencia, Señor, te pido que tú estés sanándolo aún en medio de la clase, Padre, porque tú eres un Dios sanador, Señor, y lo sabemos, Padre. Te damos las gracias, Señor, y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que ya están, Señor, conectados también para poder pasar esta clase, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosemary. Gracias por orar por su servidor. Bien, queridos, hoy tenemos exposiciones, ¿verdad? Ah, si no me equivoco, muy estimada hermana Rosemary, eh, si nos puede ayudar, por favor, con una exposición.
creo que es del avivamiento en Azusa, si no me equivoco, perdón. Sí, positivo, Ya, positivo. ya, ya, hermana Rosemary. Adelante, Amén. entonces, por favor. Adelante, adelante, hermana Rosemary, les ruego, por favor. Ajá, sí. eh, sí, hermana, por favor. Ah, después, a ver, dijimos para hoy, La hermana Lidia más estaba, creo que podía, ya, sí, sí, sobre el exactamente. avivamiento en la calle Azusa, en ese lugar, sí, mi mamá pasó. Sí, 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 gracias, hermano José Luis, muy amable. Sí, entonces, Pastora Lidia, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bendiciones, un gusto. Ah, eh, hermano Josué, un abrazo, hermano. Un gusto ver tu nombre. Bendiciones, Josué, una alegría ver sus nombres, mis hermanos. Un gusto Amén, grande, pastor, ¿no? bendiciones. Un gusto, Bendiciones, Josué. bendiciones a Una todos, alegría, buenas hermano. noches. Un gusto, hermano. Muy buenas noches. Ya, entonces daremos lugar a nuestra hermana Rosemary. Adelante, hermana Rosemary, por favor. Tenga la bondad, por favor. Sí, por favor, Amén, hermana. pastor. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. El Señor me los bendiga. Hoy a mí me tocó exponer acerca de el avivamiento en la calle Azusa. Eh, Amén. Amén. Esto más o Amén. menos ocurrió en los Estados Unidos a cargo del pastor William Seymour. Este fue un predicador que sus padres fueron ex esclavos. En aquellos tiempos en ese tiempo había mucha esclavitud y él fue hijo de unos padres ex esclavos. Entonces, él a su corta edad, cuando la primera vez se empezó a abrir un seminario que fue en, que fue en 1905, a cargo perdón, de un seminario que estaba a cargo de Charles Fargo en Houston. Él se había inscrito para poder aprender más acerca de lo que es eh, eh, lo que es el llamado. Entonces, y como él era hijo de unos ex esclavos, entonces a él no le permitían entrar al seminario. O sea, él solamente podía escuchar las clases afuera de la ventana. Y él estuvo casi alrededor de todo un año aprendiendo lo que era todo relacionado al llamado del Señor. Entonces, él fue ahí donde entendió lo que realmente era el verdadero llamado del Señor en su vida y en cada una de sus personas. Y es así que en 1906, a fines de 1906, él terminó sus clases en ese lugar y de entonces le dieron a él una iglesia. Él se fue ya a estar a cargo de una iglesia donde él empezó a levantar, pero era ya con él tenía en su corazón un fuego, era un deseo tremendo de servirle al Señor y él se agarró de el pasaje bíblico que está en Hechos 2:17, que habla sobre el mover del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, él empezó a hablar sobre el mover del Espíritu Santo y no les gustó, a esa iglesia no les gustó que él hablara sobre el avivamiento, sobre el derramar del Espíritu Santo. Entonces lo sacaron a William, entonces él se fue a otro lugar donde encontró una pequeña casa y él empezó ahí a predicar. Empezaron de uno a uno a llenarse la iglesia
Y después de ahí era tanto el mover del Espíritu Santo y el anhelo que él tenía de que se, se derramara la presencia del Espíritu Santo, como en Hechos 2:17. Entonces, resulta que ese lugar quedaba chico. Y después, uno de las personas que estaban junto con William, trabajando en ese mover del Espíritu Santo, le ofreció su casa, un tal Richard. Y lo mismo, en ese lugar también quedó chicos. Ahí había muchas personas, habían bastantes personas que antes eran esclavos, mayoría eran personas de color eh, negro, entonces no habían muchas personas con tez blanca. Y en ese tiempo había mucha discriminación, existía mucha discriminación. Y aún las otras mismas iglesias, ellos discriminaban a esa iglesia. Hasta que después William no se quedó así, ellos se enfocaron en lo que era el avivamiento de Pentecostés. Y lloraban y ayunaban y hacían retiros. Entonces es cuando ahí se empezó a derramar la presencia del Espíritu Santo. Y en el año 1906, en abril, perdón, el 12 de abril de 1906, es cuando William Shakespeare, después de haber tenido unos 10 días de ayuno, pidieron que se derrame la presencia del Espíritu Santo y uno de los que sus seguidores de William, quien estaba fiel juntamente con él, fue el único que fue bautizado del Espíritu Santo. En ese entonces, en la siguiente reunión, William dio a conocer y contaba el testimonio de su seguidor que era Edward Lee. Entonces, Edward Lee, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y haber hablado en lenguas, cosa de que nunca se había visto en ninguna de las otras iglesias, entonces William dio eh, a conocer el testimonio de Edward Lee y también predicó acerca del mover del Espíritu Santo, que está en Hechos 2:17. Y él al estar predicando la palabra, otras 6 personas más tuvieron el mismo eh, derramar del Espíritu Santo en lenguas. Después, William se metió a 5 días de ayuno. Entonces, y después de esos 5 días de ayuno, él en una de las reuniones fue donde el Espíritu Santo también hizo que él hablara en lenguas. Desde ese momento, entonces, ya constantemente en cada reunión se movía la presencia del Espíritu Santo. Y ellos no pedían ofrendas, ellos no pedían diezmos en ese entonces, ellos solamente ponían en una silla o en una mesa a la entrada de ahí de la casa, ponían ellos un tipo de alfolí y la gente que sentía en su corazón de ayudar a que se siga apoyando a la obra, entonces sentía a las personas y podían dar. En ese tiempo no se daba ofrendas, no se pedía ni que le ayuden, ellos lo hacían de todo corazón. Entonces después de que el mover del Espíritu Santo se hacía cada día más fuerte. Entonces vinieron otros que conocían de la palabra del Señor y vinieron a ver cómo era el mover del Espíritu Santo. Y eran personas que tenían plata, que ya tenían años en otras iglesias, que conocían la palabra del Señor. Pero aún el poder del Espíritu Santo hacía que ellos puedan recibir, pero se revolcaban en el mismo piso. Era tan grande la presencia del Espíritu Santo que ellos salían, así como la gente pobre entraba y recibía, porque había gente que hablaban en lenguas, otros gritaban, otros giraban, otros
otros alababan al Señor. En ese tiempo no había músicos, en ese tiempo no había quien cante bonito como en este tiempo. Podemos tener un ministerio de alabanza. No, ahí solamente eran las personas que el Espíritu Santo, él era el líder en ese lugar. Y William era, eh, era ese instrumento que el Espíritu Santo tocaba. Había un derrame tremendo del Espíritu Santo en ese lugar. Y después de ahí, entonces, la gente ya empezó a hablar, veían cómo la gente entraba, y se llenó completamente ese lugar, se llenó. Entonces se cambiaron a otro lugar y también de otro de los miembros de William, se fueron ahí y también quedó lleno. Y era tanta la unción en ese entonces que la gente aún afuera podía recibir la presencia del Señor. Y ahí aprovecharon algunos otros conocedores de la palabra y ellos imponían manos y aún afuera mismo se movía la presencia del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, cantaban, se movían desenfrenadamente, era algo tremendo, hasta que después de gritar 3 noches y 3 días, el piso de la casa se hundió y se cayó toda la parte delantera de la vivienda donde estaban ellos reunidos. Felizmente en ese entonces nadie sufrió ningún accidente. Entonces, después de eso vieron que era muy pequeño y fueron a buscar otro lugar donde encontraron un lugar aquí en la calle Asunza, donde ahí se empezaron a levantar y ahí pagaron el alquiler, pagaban $8 al mes. En ese entonces $8 era bastante dinero. Entonces ellos pagaron $8 mensuales y empezaron a limpiar, porque ese lugar era un lugar donde ya había sido una iglesia, pero episcopal. Entonces, como ya no la estaban habitando, entonces empezó a ser como tipo establo, donde habían cosas guardadas. Entonces ellos vieron que ese lugar era bastante amplio, entonces se fueron a ese lugar y ahí empezaron a limpiar, sacaron los escombros, todo, y arriba había habitaciones. Entonces eh, arriba entonces William vivió con su esposa, quien también había recibido el bautismo del Espíritu Santo el 12 de abril de 1906. Y él se quedó viviendo arriba y abajo acondicionaron todo el lugar para que puedan empezar a hacer las reuniones. Cosa que también ahí se llenó tremendamente. Eran solamente 60 personas que estaban apoyando a William, porque la unción era tan grande y las personas eran 100 hasta 1000 personas llegaban a llenarse todos los días. Era una unción tremenda cuando ellos se reunían a orar y a dar la palabra del Señor. Y después de ahí, eh, eh, en el mes de mayo de ese mismo año, eh, en ese mes de mayo, William recibió también otro bautismo del Espíritu Santo cuando vio que toda la gente realmente empezaban sus miembros, los 60 empezaron ya a irse a otros lugares para poder llevar el mensaje, la palabra. Entonces William ya iba a visitar a cada una de las iglesias que fueron fundando todos los que estaban juntamente con él. Y el año de 1922 muere William y su esposa, ella se hizo cargo de la iglesia hasta 1930, donde después eh, ya ella muere en 1930 y la iglesia ya quedó totalmente a cargo de otro seguidor, donde después de unos años lo hipotecaron el lugar donde había tremendo avivamiento. Lo hipotecaron y al final lo vendieron. Eh,
Eso sería, pastor, pero lo más lindo, pastor, es que en ese tiempo del avivamiento, ahí llegaron a juntarse los bautistas, los quakers, los de la iglesia ay, no me acuerdo muy bien el nombrecito, pastor, y otras denominaciones más. De ahí salieron, pastor, el avivamiento. Eso sería, pastor, lo que he podido aprender acerca de William, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Rosemary. Muy bonito relato. Muchísimas gracias. Para no olvidarme, ¿ha utilizado usted alguna Hola, página del internet, hermana Rosemary? ¿O ha utilizado hola, algún... hola. Hermana Rosemary, no sé si me escucha, perdón. Hola, gracias. Gracias, hermana, por compartirnos el tema. Quería preguntarle, ¿ha utilizado una página web tal vez para comentarnos un poco de William Seymour? ¿Alguna página que haya utilizado, hermana? Quería preguntarle. Oh, bueno, parece que no me está escuchando. Hermana Rosemary, ya, tal vez hay algún problema en la comunicación. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? Amén, amén. Ya, Amén, Sí, pastor, se lo escucho clarito. ya, gracias, gracias. ¿Ah? Bueno, Pastora Lidia, un gusto, ¿ah? Bendiciones, una alegría, una A alegría. mí, pastor, dígame, mi micrófono se me ha... Dígame, pastor, no lo Sí, escuché. quería preguntarle, ¿ha utilizado alguna página web, tal vez, para compartirnos? Sí, pastor, sí. Sí, leí el libro, me lo descargó mi esposito, el libro de William. Me gustó muchísimo y además vi un video acerca de la vida de él. Por eso es que pude tener bastante información acerca de sus padres, que eran ex esclavos, y que él cuando empezó a estudiar lo que era la palabra del Señor, en ese tiempo a la gente, como ellos eran esclavos, entonces a ellos no les permitían poder pasar clases junto con la gente de tez blanca. Entonces a él lo botaron afuera y él estudiaba la palabra del Señor fuera del aula. Ya, ya. El libro que ha descargado su esposo es Los Generales de Dios. No sé si es ese libro. Eh, o- no, es la vida de William, pastor. Ah, qué bueno. Bien, bien, Ajá. hermano. Bien, 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 qué lindo. Eh, a ver si nos lo pasas. Permítame la hidalguía, hermano José Luis. Qué bueno, me alegra. amén, pastor, amén. Voy a tratar de pasarlo al grupo. Ya, ya, gracias, gracias. Bueno, pues muy, muy buen relato, hermana. Un relato detallado, yo diría. Algo bonito. Bueno, William era una persona de color, a mucha honra, ¿no? Ah, y pues eh, recibió al Señor y, como decía nuestra hermana Rosemary, pasó clases, ¿no? Y siempre estaba William, siempre. O sea, había un ayuno, había una reunión de estudio bíblico, siempre estaba el hermano William, ¿no? Ese corazón tan dispuesto a aprender, un corazón eh, enseñable, ¿no? Hambriento por la palabra, creo que fue muy bueno, ¿no? Y claro, también la vida de oración, ¿no? William agarraba una caja y se la colocaba, ¿verdad? Por encima de su cabeza y oraba, 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 hasta que el Señor le daba paz y compartía, ¿no? Era tal la presencia del Señor, hermanos, tan Lo fuerte, que, y que lo que aún más, perdón, pastor, lo que más a mí me llamó la atención era ajá, el deseo, el anhelo de que recibieran el poder, la presencia del Espíritu Santo, así como habla en Hechos 2.
en Hechos 2, pastor. Ellos estaban enfocados en eso. Eso era su prioridad, que el Espíritu Sí. Santo se mueva ahí en esa reunión y que la palabra del Señor sea confirmada con el mover del Espíritu Santo. Y cuando empezó a ocurrir este mover del Espíritu Santo, ya no era él, sino era el que les ministraba directamente del Espíritu Santo, era la presencia del Espíritu Santo. Es por eso que la gente no eran solamente 100, eran miles, y era todo el día, pastor. Mm, Tremendo. Fue un mover del Señor bastante grande, hermanos, como pocas veces probablemente lo hemos tenido, ¿no? En un solo lugar, ¿no? Eh, Les decía, ¿no? El hambre que tenía el hermano Williams, ¿no? Y la vida de oración, ¿no? Tanto de él como de quienes lo acompañaban, ¿no? Hubieron sanidades extraordinarias. Incluso las personas que llegaban del tren a la ciudad, ¿no? Aún en el tren, hermanos, ¿qué les digo? En la estación, ¿verdad? O al caminar, digamos así, retornando a su lugar de residencia, caían bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, era enorme, ¿no? La unción era enorme, ¿no? Y los mismos hermanos eran muy fieles, ¿no? Si sentían que compartía a alguien que no venía del Señor, no había paz en el corazón, le hablaban y lo acallaban, ¿no? Con respeto y se lo llevaban, ¿no? Le ubicaban un costadito, ¿no? Porque eran muy sensibles al Espíritu. Ahora, hermanos, pidamos clamorosamente al Señor que Él nos regale otro avivamiento, ¿no? Y está en las manos del Señor. ¿Ah? El Señor nos regalará en el momento que considere pertinente, ¿no? Ojalá que sea pronto, Dios quiera que sí, con la mayor reverencia, ¿no? Con la mayor humillación delante del Señor, ¿no? De todas maneras, ¿verdad? Amamos al Señor y servimos en lo que podamos, servimos, ¿no? Un detallito que tuvo Seymour es que tuvo alguna dificultad doctrinal, ¿no? Y eso le afectó mucho, eso. No recuerdo el problema doctrinal, me disculpa, pero él tenía un problema de doctrina, ¿no? Y eso, como les digo, le afectó, ¿no? Eso le afectó, ¿no? En La Paz teníamos un precioso pastor, hermanos, muy ungido del Señor, muy ungido. Él levantó una iglesia grande en la avenida Vázquez, en la zona norte de la ciudad de La Paz. Grande, hermano. Tenía su instituto bíblico. Tuve el privilegio de estar allí, ¿no? Dando clases. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Señor es tan bueno. ¿Eh? Y eh, permítame le diga, su mamita se puso mal del pastor y él, si me permiten, dejó a su familia para atender a su mamá, ¿no? Y eso no gustó a los hermanos de la congregación, no les gustó. Tal vez hubieran vivido todos juntos, ¿no? Tal vez, porque estaba solo, hermano, el pastor, ¿no? Yo alguna vez lo he visitado. Tuvimos una campaña con él también, ¿no? Una campaña unida, luteranos, Iglesia de Dios Viviente, nazarenos, tuvimos, de la Iglesia de Nazaret Miraflores. Fue bonito, fue bonito. Entonces, ese fue una situación, ¿no? Y ese problema de doctrina también un poquito le bajó la unción, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Dios regala, no mover el mover de su espíritu. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ser sensibles a ese mover, ¿no? ¿Verdad? Sin ánimo de no, hacer algo nuestro, ¿no? Que sea el Señor que vaya obrando, ¿verdad? Sí. Y los problemas de doctrina, ¿no? Este pastor dijo, la salvación es eterna, ¿no? Y eso le causó dificultades, ¿no? Algunos ya no dejaron de congregar, hasta que sensiblemente, lo último que supe es que se disolvió la congregación, ¿no? Es tremendo, hay que tener mucho cuidado. Es un regalo tan hermoso, querido, tan bello, mover del Espíritu, que tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Cuidando nuestras vidas, cuidando el mover de la iglesia,
¿verdad? Predicando de santidad, ¿no? Pureza, integridad, ¿verdad? Así. Bien, y por supuesto, ¿verdad? Eh, am, eh, el mover, ¿verdad? Del Espíritu Santo, perdón, me disculpen. Ay, ¿dónde estoy ahora? Creo que a ver, ahora sí. Entonces, el mover del espíritu fue impresionante, ¿no? Y William buscó y se movió en ese mover, ¿no? Tenemos que buscar, ¿no? Al Señor y clamar que el Señor se mueva con poder, hermano. Y nos movemos en la gracia que Dios nos regala. ¿Ven? Bien, pastora Lidia está súper archi mega deseosa de compartir con nosotros, ¿no? La vida de Agustín de Hipona, ¿no? Una preciosa vida. Pastora Lidia, gracias por esperar. Dispense usted. Adelante, por favor, pastora. Adelante. Les ruego. Amén, amén, gracias, pastor. Qué bendición poder estudiar, ¿no? Estos personajes, eh, estos varones entregados a Dios y ver, ¿no? De cómo han sido o han ido recibiendo ese llamado a ser instrumentos, ¿no? Para llevar el evangelio. Bueno, aquí hablamos de Agustín de Hipona, perdón. Yo creía que Agustín de Hipona, o sea, Hipona era su apellido, pero a veces vemos el título y ya nos imaginamos toda situación, pero mientras lo vamos leyendo o escuchando, ¿no? Ya nos vamos enterando el por qué, si es apodo, si es nombre o apellido. Hipona había sido el lugar de donde era este varón, Agustín. Este fue un niño, ¿no? Muy inquieto, se dice, estudioso, pero tenía su padre y su madre. El padre no era cristiano, su madre sí. Su madre desde muy pequeño, ella ya iba orando, ¿no? Por este Agustín, para que él fuese una persona útil para Dios. Pese a eso, él va creciendo, se puede decir, entre esa vida cristiana y no cristiana, ¿no? Entonces, es como decir, llevaba casi una doble vida, donde él llega, ¿no? A participar, se puede decir, de una doctrina, donde en esta doctrina no se satisfacía, o sea, no lo veía que sustentaba sus necesidades, su curiosidad, que él tenía. Esta doctrina se llama los maniqueístas, ¿no? Donde no, se ve que no hablaban las cosas de la verdad, las cosas de Dios. Entonces ahí él se mantiene durante 9 años como oyente. Dice, no, la verdad yo no logré encontrar el libro de este personaje, pero sí estuve escuchando, viendo varios videos donde habla de que él estuvo como oyente durante estos 9 años. Pero llega a conocer al líder, se puede decir, de esta doctrina, y el ansioso dice, no, este líder va a saciar mis preguntas, mis dudas, mis inquietudes. Entonces él logra conocerlo, pero cuando ya lo conoce, lo escucha, la forma en la que él habla no le convence. Entonces eso hace de que él se salga de esta doctrina. Pero al salirse de esta doctrina, él queda, como decir, la mente, las emociones dañadas, donde ya no cree, ya no llega a creer en nadie. Y por cierto tiempo, ¿no? En eso
en ese transcurso de ese tiempo que va pasando, yo pienso que este varón sigue con esa inquietud a pesar de que llevaba esa vida inestable con Dios, pero esa inquietud seguía en él, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede entender ya al final de esta historia de que él ya era llamado, ya tenía ese llamado para ser el mensajero de Dios, ¿no? Entonces se encuentra o llega a la doctrina del neoplatonismo, donde se ve que él ahí sí va a establecer su vida más firme en Dios, se puede decir así, ¿no? Donde va él saciando ya sus preguntas, sus dudas, esa inquietud que él tenía de saber, ¿no? El origen del bien y del mal. Entonces, para llegar él a convencerse de estas verdades, pues se ve de que pasó también otro buen tiempo, ¿no? Ya que él llevaba, como decía anteriormente, como decir, una doble vida. Por lado de su madre, pues yo pienso que siempre, ¿no? Le hablaba de Dios, del temor de Dios y todo eso, mientras el padre no. Entonces, eso hacía de que él, quizá no se puede decir que le costaba, ¿no? Sino tal vez tenía también ciertas costumbres que él llevaba adelante, donde pasa un buen tiempo para que él se aleje de las cosas malas. Entonces, ahí ya va estudiando él más, ¿no? La palabra y va realizando sus estudios también, porque este varón es un escritor, un gran teólogo, y pues eso también le ayuda mucho, ¿no? Al conocimiento de las escrituras. Entonces, ahí, mientras estaba, dice Agustín, en Milán, escucha hablar de otro varón. Este varón se llama Ambrosio, a quien se lo conocía, ¿no? Como uno de los mejores oradores. Entonces, se llega a conocer con esta persona, con este señor Ambrosio, y le escucha, ¿no? Hablar de la palabra del Señor. Esta persona hablaba del Antiguo y del Nuevo Testamento, entonces eso le impacta a él. Eso es como decir, ya va saciando sus necesidades que él tenía de saber más de la verdad, del bien, ¿no? Y del mal. Entonces, Agustín toma una decisión, ¿no? Para ya llevar una vida cristiana, una vida con Cristo. Ahí es donde también él comparte, ¿no? Con su mamita. Seguramente le decía, mami, ahora sí sé que tu Dios es real, no sé cómo lo hablaba, entonces la mamá también seguramente se emocionaba y decía, no, gracias Señor, porque al fin escuchaste mis oraciones, porque dice que esta mamá siempre oraba por Agustín, siempre clamaba, siempre seguramente le entregaba, ¿no? A Dios para que este Agustín sea un instrumento útil ah, en en el camino del Señor. Es así de que él llega a recibir a Cristo en su corazón, ¿no? Y continúa con estos estudios, estudiando la palabra del Señor y pues va pasando el tiempo, él va ya enseñando también eh, de las cosas del Señor, ya que para él la principal prueba fue la veracidad, ¿no? De las escrituras. Él al estudiar pues va absorbiendo esas enseñanzas de las escrituras, entonces él va sintiendo esa coherencia de que sí, realmente Dios existe, ¿no? Algunos dicen, no, pero
Pero ¿cómo si Dios va a crear todo lo que tenemos ahora de la nada? No, eso es imposible.